presentación. Tenemos que recordar que entramos a una nueva división del Sermón del Monte. Esta parte se llama una nueva justicia y va del capítulo 5, versículo 17 al capítulo 7, versículo 12. Estamos en una nueva orientación hacia la ley. El maestro Gerald abarca estos 20 versículos en una sola lección cortita, pero es muy profunda y necesitamos que nos quede clara esta lección. Entonces estamos en esta segunda parte, una nueva justicia, y estamos en esta nueva orientación hacia la ley, esta subdivisión. Se habla de el reino en términos de la venida del rey. Tenemos que recordar que tanto el mensaje del heraldo, que es Juan Bautista, como de Jesús mismo cuando inicia su ministerio, es arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Entonces están anunciando la inauguración que teníamos ya prefigurado en el Antiguo Testamento, pero que con la venida del verdadero rey, anunciado desde Génesis, desde el protoevangelio y por todos los profetas. Entonces ha llegado el cumplimiento del tiempo y el reino se ha acercado, el reino se ha inaugurado. Y esta venida del rey está en relación justamente con el cumplimiento de las profecías de todo el Antiguo Testamento. Por eso hablamos del reino en términos de la venida del rey y de su relación con el Antiguo Testamento, con el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Las profecías incluyen evidentemente el cumplimiento de toda la ley. La venida del rey marca nuevas pautas para la justicia. ¿Por qué? Porque el rey va a reinterpretar la enseñanza que se ha venido dando a su pueblo todo este tiempo, y entonces les va a decir verdaderamente lo que significa la justicia del ciudadano del reino. Evidentemente personificada en él y diciéndole a su pueblo, tienen que ser como yo soy. Y también esto implica, para que no nos confundamos, que el hecho de que seamos como Él es, no quiere decir que dejamos de ser pecadores, no quiere decir que podamos cumplir la ley a cabalidad, pero sí significa que Él ha puesto su plena justicia sobre nosotros. A esto le llamamos justificación y esto lo hemos estudiado varias veces. Para poder entender esta lección no podemos perder de vista el orden de nuestra salvación, especialmente el punto donde estudiamos la justificación, que nos fue imputada, fuimos vestidos con la justicia perfecta de Cristo. La primera es una nueva orientación hacia la ley. Necesitamos una mayor justicia que la de los fariseos, y aquí es donde me parece que no quedó claro qué significa una mayor justicia que la de los fariseos, y vamos a ir avanzando con respecto a esto en la clase. La ley en sí misma no es completa. La ley del Antiguo Testamento, la Torá, no estaba completa por sí sola o por sí misma. Estaba apuntando, apuntaba hacia algo. ¿Hacia qué? Hacia el cumplimiento perfecto. Hacia el cumplimiento como Dios quería que se cumpliera la ley. Aquí se habla de ella, de la ley, en el sentido de la expresión de una voluntad. ¿Cuál es la voluntad expresada? Pues la de Dios. Tenemos que recordar que aunque la Biblia es obra del Espíritu Santo y que así lo entendemos, no podemos perder de vista que la Biblia es obra de Dios pensando en Él en las tres personas. Y es correcto decir la ley de Dios, es correcto decir la ley inspirada por el Espíritu Santo, es correcto decir la ley que Jesucristo nos da y que también está reinterpretando y que les está reenseñando de una manera correcta a su pueblo. Y tampoco podemos perder de vista que Jesús le está hablando a los ciudadanos del reino, no le está hablando, no se está dirigiendo específicamente a gente no creyente. Y esto es importante para nosotros, porque si decimos que el Sermón del Monte está vigente para nosotros, está hablándonos a los redimidos, no a los que no son pueblo de Dios. ¿Okay? Entonces,
es la voluntad de Dios para el hombre. La nueva época, la del reino, Jesús viene a inaugurar una nueva época que es la del reino, en ese sentido de renovar lo anterior. Renueva la época del reino prefigurado y ahora lo inaugura tal como debe ser. Y en ese sentido es que el Señor renueva la ley, en un sentido de que se entienda con corrección, que se entienda bien. Y nosotros tenemos que estar todo el tiempo afanados en entender a cabalidad, con comprensión, con corrección, la palabra del Señor. Y no hacer nuestras propias interpretaciones. En este sentido, hay una regla que yo siempre pongo en mi clase, que es que sometamos nuestra mente a la palabra del Señor. La palabra del Señor no se puede someter a nosotros. Nosotros nos amoldamos a ella y a ella nos acotejamos. Eso quiere decir que todas nuestras desviaciones por causa de nuestro pecado quedan acotadas a la palabra del Señor y de ahí no nos podemos mover. Entonces el Señor viene a renovar lo anterior, a dar un énfasis nuevo a la interpretación externa de la ley. ¿Por qué? Porque los fariseos interpretaban la ley en el sentido de que solo lo que se veía. Por eso el Señor les dice, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Que es un sepulcro blanqueado que se ve muy bonito por dentro, por fuera, pero por dentro está lleno de pudrición y de inmundicia. A esto es a lo que el Señor se refiere con una nueva interpretación, la interpretación interna, la que va a obrar la regeneración en el ser humano y la santificación también. El cumplimiento de la ley y su nueva orientación presupone la continuación de su existencia y su importancia. Si la ley es interpretada de la manera correcta y es cumplida por Jesús mismo, eso presupone que la ley va a continuar existiendo y también nos deja ver cuál es la existencia de esta ley que Dios le ha dado a su pueblo para que se manifieste como tal al mundo. Su permanencia está en relación con su cumplimiento. Jesús vino a cumplir la ley. ¿Para qué? Para que entendamos que la ley va a subsistir hasta que el Señor regrese. El énfasis también cae en su carácter de no final. ¿El carácter de quién? De la ley. Está en que no es final, hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué quiere decir esto de que hasta que todo se haya cumplido? Hasta que Jesús regrese por segunda vez, la ley seguirá cumpliendo su papel de ayo, de guía, de maestra, de correctora de nuestras actitudes. En ese sentido, es que Jesús dice que la ley va a persistir hasta que todo se haya cumplido, hasta que en el momento, en el tiempo, en cuanto a nuestra percepción humana de regidos por el tiempo, tiene Dios designado a enviar a su Hijo a juzgar a vivos y a muertos y a renovar la tierra y el cielo. Hasta ese momento, la ley va a seguir vigente. La inauguración del reino no implica la anulación de la ley, sino de una nueva manera de verla, interpretarla y cumplirla. El Señor viene a darle un giro a la visión que se tiene de la ley y les está enseñando tanto a sus discípulos como a la iglesia cómo se tiene que ver la ley, cómo se tiene que interpretar y de qué manera la vamos a cumplir. La ley tiene que devenir en el reino, o sea, ha de convertirse en el reino. La ley da las pautas necesarias y suficientes para la consumación del reino. La ley son las normas bajo las cuales el reino del Señor se va a ir concretando y construyendo. Por eso es que decimos que la ley viene a convertirse en el reino, porque estas normas, porque estas reglas, porque ella misma, la ley, va a ayudar en la construcción del reino de Dios tal como Él quiere que sea. Esto tiene valor de juramento. El Señor Jesús dice, de cierto os digo, amén os digo. Dios mismo compromete su palabra.
tenemos que recordar que cuando Jesús está hablando, no podemos perder de vista nunca que ahí están presentes las tres personas de la Trinidad. Dios mismo está empeñando su palabra y está diciendo con el hombre y está jurando que hasta el fin de los tiempos la ley ha de regir a sus escogidos. La ley que Él ha dado es la que ha de regir a su pueblo, en un carácter muy formal de juramento. Tenemos tal vez para entender un poco mejor esto de juramento, tenemos que recordar que el pacto que se hace con Noé y esta señal en el cielo del arco iris quería decir que si yo, Jehová, no cumplo mi palabra, yo sea destruido. Suena muy fuerte y a lo mejor uno puede decir, ay, ¿qué está diciendo esta mujer? Pero es que ese es el carácter. Eso quiere decir que justamente porque Jehová se provoca a sí mismo, cuando da su palabra de juramento nos puede ser transgredida. Y esta es la misma situación en la que nos encontramos. El Señor no va a transgredir su juramento jamás. Y el juramento es que la ley ha de perdurar hasta el fin de los tiempos. La instrucción de la ley es la pauta pedagógica. ¿En qué sentido? Pues en que es nuestro ayo. El apóstol Pablo nos habla muchas veces de la función pedagógica de la ley para el pueblo de Dios. Nos guía, nos instruye, nos reconviene nuestro pensamiento, nos guía en el camino de santificación. Entonces, la ley es nuestra maestra, por eso es la pauta pedagógica. El Salvador no les deja lugar a los que están en contra de toda la ley ni a los anarquistas. El Señor les está diciendo, el pueblo de Dios tiene su ley, tiene sus normas y se rige por ellas. El que no se rija por las leyes o por la ley que Dios mismo le ha dado a su pueblo, entonces no es del pueblo. Eso quiere decir que estos que están contra toda ley, con estos anarquistas, no son parte del pueblo de Dios. Guiarse por la ley es necesario para el reino, porque es la manera de ser más rectos que los fariseos. Jesús estaba hablando ya a los ciudadanos del reino, a los ya regenerados, a los que ya estaban capacitados para entender la ley correctamente y cumplirla. Jesús les estaba hablando a los ya santos y justificados. Hace 8 días decíamos que cuando hablamos de el evangelio del reino, estábamos dando por sentado la victoria del reino, entonces Jesús ya también está dando por sentado la salvación y su victoria en la cruz, y su resurrección y su ascensión a la diestra del Padre. Todo esto lo está dando por sentado. Tiene un carácter escatológico que tenemos que ser capaces de vislumbrar en estas palabras del Señor. Porque tenemos que situarnos en el momento histórico en el que el Señor está dando este sermón, pero también tenemos que situarnos en nuestro momento histórico y entender que es vigente hasta el día de hoy estas palabras del Señor. Esto suena a exageración, esto de que tenemos que ser más rectos que los fariseos, porque en celo y en cumplimiento formal se destacaban, pero este no es el punto. En cuanto a celo y cumplimiento formal, no había quien le ganara a los fariseos. El mismo apóstol Pablo nos dice en cuanto a la ley, fariseo de fariseos. Yo cumplía la ley a rajatabla, al pie de la letra. No había quien me ganara. Pero que también dice, pero todo esto lo tengo por desecho, por escoria. ¿Por qué? Porque ese no es el punto del cumplimiento de la ley. Ese no es el punto de la enseñanza que Jesús nos está diciendo. Y también, si pensamos en esto como palabras del apóstol Pablo, tenemos que entender que todo lo que el Señor Jesús nos da en el Sermón del Monte, el apóstol Pablo y los otros apóstoles lo repiten en los evangelios, en sus cartas, y aún los escritores que no son apóstoles también nos están repitiendo estas enseñanzas del Sermón del Monte en su manera y vistas desde otro punto de vista. Esto ahí dice que es tema de la siguiente clase, de esta clase, porque tomé este resumen de la anterior.
Entonces vamos a entrar a lo que nos toca, a nuestra segunda parte del sermón, de esta lección 7. Vamos por favor a leer Mateo 5 del 17 al 37. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Entonces, el maestro Gerald empieza diciéndonos que por medio de la ley, dice el apóstol Pablo, es el conocimiento del pecado. Y que la interioridad de la ley, ¿qué es esto de la interioridad de la ley? Su capacidad de relacionarse con el ser humano desde lo profundo. El hecho de que la ley toque el corazón del ser humano hace resaltar la pecaminosidad del pecado del humano, la maldad, la pudrición que hay en el ser humano. Esta capacidad de ella de relacionarse con el corazón, con la conciencia de la persona, resalta. ¿Por qué? Porque en este sentido también está jugando su papel de ser luz. La ley está arrojando luz sobre el corazón del ser humano que es pecaminoso. De cualquier ser humano. Tenemos que recordar que la única diferencia entre un ser humano, entre un cristiano y un no cristiano, es que somos redimidos. Pero somos igual de pecadores que cualquiera que no es redimido. ¿Por qué tiene que ver no solamente con actos, sino también con actitudes? El carácter de la ley de interior
no solo está en función de lo que yo veo. El hermano nunca pierde los estribos, no sé, siempre se viste con total pulcritud, no sé, un montón de cosas, pero lo importante no es lo que se le ve, o no es lo que yo me paro enfrente del espejo y quiero proyectarle a los demás. Eso es más importante todavía que ver al hermano. ¿Cuál es la actitud que me encanta que me vean? Porque tendemos a ser bastante histriónicos todos. Y yo quiero que me vean lo bueno, lo perfecto, lo que hago bien, en lo que resalto. Pero realmente la ley no está tocando lo que los demás ven de mí. Está viendo el corazón, está viendo la conciencia. Y en este sentido Jesús está hablando de esto. ¿Y a quién le está hablando? Les está diciendo, oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Quién les dijo a los antiguos? El Señor Jesús no está hablando de la ley de la Torá. Está hablando de la ley que los fariseos le están imponiendo al pueblo, a los israelitas. Y tenemos que recordar también que Jesús no contradice bajo ninguna circunstancia el modo o la enseñanza de la Torá, pero sí está contrastando y sí está diciendo que los fariseos estaban mal enseñando al pueblo y les está diciendo su enseñanza es muy distinta a la mía. Esto es por un lado. Por el otro lado, tampoco podemos perder de vista a qué vino Jesús, a darnos salvación. Y en este sentido, hace 8 días decíamos que si no entendemos la ley más bien la cruz a la luz de la ley, entonces no somos capaces de entender la profundidad de nuestra salvación. El Señor Jesús les está enseñando a sus discípulos que Él viene a rescatar a aquel ser humano que está podrido por dentro, no al que a los ojos de los demás se ve muy bien. En este sentido, podemos recordar al publicano y al fariseo que van al templo a orar. El fariseo cree que es muy justo, cree que es muy bueno, pero el publicano tiene la verdadera actitud: sé propicio a mí, pecador. Esa es la actitud correcta que se debe tener para poder entrar al reino de los cielos. Es evidente que debemos tener una idea bien clara de qué es lo que nos exige la ley. La ley nos exige santidad. La ley no nos exige apariencia. La ley no nos exige que nos vean bonitos los demás. La ley nos exige vivir conforme a la voluntad de Dios, vivir conforme a la ley expresada en su palabra. La santidad es ser como Jesucristo. Y volvamos a lo mismo, no es ser como Él quiere que seamos, no, es ser como Él es. Esa es la voluntad de Dios, porque cuando metemos esta palabrita como Él quiere, entonces estamos dándole otro sentido. Entonces estamos en nuestro pensamiento, ya está jugando esta idea gnóstica de pensamiento, que es que cualquier ser humano puede mejorar su raza, el mejoramiento del ser humano. Y esto no es posible que lo pensemos así. Tenemos que pensar que por causa de la cruz, Cristo pone en nuestro corazón, hablando en términos correctos, yo ya no voy a, cada vez que hable de corazón, ya no puede desviarse nuestra mente a pensar otra cosa que no sea el centro del ser humano, la conciencia y el entendimiento, nuestro espíritu. Entonces, la ley está tocando el centro, la conciencia del ser humano. Y el Señor Jesús, por su muerte en la cruz, pone en nosotros la justificación. Los fariseos habían conseguido imponer su propia ley al pueblo, mientras que la ley textualmente dice que se debía ayunar, por ejemplo, una vez al año. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Y con esto creía todo el pueblo que quién podía ganarle a los fariseos en cuanto a pureza, en cuanto a justicia. ¿Quién podía ganarle a alguien que ayunaba 2 veces a la semana cuando la ley solo exigía una vez al año?
Sin embargo, Jesús los acusa y los confronta, que su religión era completamente externa y formal. Y de esto debemos tener cuidado todos los cristianos, de no ser formales, de no ser externos, sino de verdad que haya en nuestro corazón esta interioridad del trabajo de la ley. Entonces los fariseos están practicando una religión completamente externa, mientras en lugar de ser una religión que tenga que ver con el corazón. Debemos recordar lo que es religión. Religión es tener una relación íntima con Dios. Y esta comunión, también debemos recordar, se vive en comunidad, pero también se vive en lo individual. Cada persona la vivimos de manera personal con nuestro Señor, pero crece y se vive de una manera mucho más profunda en comunidad. De ahí la importancia de no dejar de congregarnos. Tiene muchas implicaciones, si ya se dieron cuenta. Jesús hace acusaciones judiciales contra los fariseos. Les está diciendo: cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe, será llamado muy pequeño en el reino. Y les está diciendo: ustedes están guiando de una manera mala al pueblo. Y aquí hay algo bien importante. El Señor Jesús estaba tan lleno de amor que nunca se quejó ni se defendió de ninguna de las afrentas contra su persona, pero siempre acusó judicialmente a los que desfiguraban la imagen de Dios y la verdadera religión. En este sentido, muchos nos sentimos a veces segregados de la comunidad porque denunciamos que la figura de Dios está siendo ultrajada dentro de la misma iglesia. Y la verdad es que debemos tener nada de miedo al denunciar lo que se está haciendo mal dentro de una iglesia. Y en este sentido estoy hablando de la iglesia universal, no solo de una iglesia local. Porque el Señor Jesús nos enseña, y también tenemos que recordar que esto es uno de los 3 objetivos principales del ministerio del Señor Jesús: hacer frente a la oposición y enseñar a sus discípulos, a nosotros, a hacer frente a la oposición y a denunciar sus mentiras. La santidad y el amor deben ir juntos. Así que en amor se denuncia. ¿Por qué? En amor al enemigo, sí, pero porque amo más a Dios, entonces denuncio y hago frente a las afrentas contra su nombre y contra su iglesia. Esto nos lo enseñó el Señor Jesús y esto es lo que está haciendo frente a todo aquel que está dañando a la iglesia y al honor y a la gloria de Dios. Es parte de ese amor desenmascarar lo falso, lo espúreo y acusar al hipócrita. Es parte del amor de Dios. Es parte del amor del creyente hacia Dios el desenmascarar las enseñanzas falsas. Y en este sentido Jesús les está diciendo: vosotros fariseos cuidan mucho lo externo, pero ustedes son negligentes en lo interno. El corazón es lo que importa. Ustedes son sepulcros blanqueados. Y así le están enseñando a mi pueblo, a mi iglesia, a comportarse así, de manera externa. Pero por dentro están descuidando su vida espiritual. Ustedes, los líderes, ustedes, los maestros, no están enseñando bien a mi pueblo. Sin embargo, lo importante, Jesús les vuelve a recordar, es lo que hay en el corazón, el conocimiento verdadero de la ley. Eso es lo importante, eso es lo que realmente debe hacernos pensar, no en si los hermanos me ven bien, no en si los de afuera me ven muy recto. Lo que me debe dar miedo verdaderamente es qué estoy pensando cuando estoy solo. ¿Cuáles son mis deseos cuando estoy solo? ¿Cuál es mi comportamiento cuando estoy solo? Y si mi comportamiento es íntegro cuando estoy solo, estoy viviendo una verdadera santidad. Los fariseos se ocupan más por lo ceremonial que por lo moral.
Podríamos traducir esto en ir a la iglesia todos los domingos y estar presentes en primera fila muy puntualitos, pero en el corazón hay envidia y hay contienda. El fariseo se contentaba con cumplir sus deberes externos, pero jamás se ocupaba de lo que realmente había en el corazón. Si ellos se hubieran ocupado realmente de lo que había en su corazón y de entender la ley a cabalidad, entonces no hubieran sido ellos los que llevaran a Jesús a la cruz. La ley de los fariseos era de confección humana. Habían adaptado de tal manera la ley del Señor a las costumbres humanas que la conformaron por reglas basadas en privilegios hacia ellos mismos. Racionalizaban su pecado y lo justificaban. Se excusaban por lo que hacían y por lo que decían, y aún por lo que no hacían. Y en esto todos caemos. Racionalizamos nuestros pecados y entonces empezamos a buscar excusitas para hacer o para no hacer lo que estamos haciendo. Los fariseos se preocupaban principalmente de sí mismos. Su objetivo era glorificarse o autoglorificarse y se olvidaban de la gloria que solo Dios merece y de comportarse de tal manera que los otros pudieran darle la gloria a Dios también. Los fariseos daban el diezmo de todo, muy legales, muy cumplidores de la ley. Por eso nos dice que de la mente y del eneldo, o sea, lo más insignificante. Hasta eso diezmaban, pero se olvidaban de los puntos importantes. Por ejemplo, de cuidar a sus padres. Y decían, es que este dinero lo tengo preparado para Dios, entonces no te lo puedo dar a ti. Y descuidaban a sus padres. ¿Qué era en esencia lo que estaban descuidando? Amar a Dios y a su prójimo como a ellos mismos. Esto, amar a Dios y al prójimo, es el centro de nuestra comunión, de nuestra relación con Dios. Y esto también es el propósito de la adoración que solo Él merece. La prueba de la santidad es la relación que uno tiene con Dios. Ser santo no es solo evitar hacer ciertas cosas, sino la actitud que tenemos hacia Dios y hacia el prójimo. El cristiano tiene una actitud específica hacia Dios que le exige todo su tiempo. Por eso el apóstol nos dice que cualquier cosa, así comamos o bebamos, lo hagamos como para el Señor, porque la santidad exige todo el esfuerzo de nuestro tiempo y de nuestro pensamiento, en que todo lo que hago tiene que darle la gloria solo a Dios. En este sentido, ¿tenemos que vivir una vida mejor que la de los fariseos a fin de entrar en el reino? Desde luego que no, o diría el apóstol Pablo, en ninguna manera, porque no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. La ley condenó a todos, pero nuestra necedad siempre nos hace considerar como contrarias las cosas que realmente se complementan. Nuestra torcedura de pensamiento nos hace pensar que si cumplo en lo externo, entonces puedo entrar al reino de los cielos, pero se me olvida lo que hay aquí, o más bien aquí arriba. ¿Y cuáles son estas cosas complementarias? Pues que mi pensamiento todo el tiempo está en función de hacer buenas obras porque he sido regenerado, porque he sido justificado, porque he sido vestido con la justicia de Cristo. El Señor Jesús nos enseña que la prueba que hemos recibido de la gracia es que vivamos una vida justa. Vivimos la vida de Cristo y debemos estar conscientes que la vida de Cristo y nuestra unión mística con Él es lo que estamos viviendo. El cristiano verdadero manifiesta su fe con obras. Y esto no es, fíjense, las obras. Y consideramos una buena obra el hecho de venir a la iglesia y de aprender y de escudriñar las escrituras. Eso es una buena obra, en teoría. Pero, ¿qué pasa con alguien que sí, que está en todos los cursos que puede haber, habidos por haber, y que está presente y que se manifiesta presente en
todos los cursos que hay. Está haciendo en teoría una buena obra, pero cuando no hay conciencia, cuando no hay entendimiento, entonces no puede ser considerado una buena obra. Cuando se nota que aunque está presente en todos los cultos, en todas las clases dominicales, en todos los cursos entre semana, pero no comprende, eso no se puede considerar una buena obra. ¿Por qué? Porque la ley del Señor no está haciendo su obra interna en él. Y en esto debemos tener cuidado y debemos autojuzgarnos si verdaderamente, y no se trata de que llevemos 10 años sentados en la iglesia sin hacer nada, no se trata de eso, se trata de mi actitud personal para con Dios y esa actitud de cumplir estos primeros 4 mandamientos que se resumen en amar a Dios sobre cualquier cosa, se va a reflejar en mi relación con las personas que son mis prójimos. El que ha nacido de nuevo es justo. Pero aquí me estoy adelantando porque me parece muy interesante lo que el maestro Gerald nos dice en la lección. Dice que estábamos en esto de que la interioridad de la ley hace resaltar la pecaminosidad del pecado porque tiene que ver no solamente con actos, sino también con actitudes. En esto la justicia de los ciudadanos del reino tiene que ser superior a la de los fariseos. Uno puede ser un fariseo cumplido, practicante asiduo, con un comportamiento rectísimo y ser un pecador atroz. De hecho, así siempre es el caso si uno no es ciudadano del reino por fe, nacido de nuevo por la palabra, siendo cambiado en el hombre interior. El pecado es asunto del corazón, de intención y de acto, de todo el ser. Fíjense, si es asunto de intención y de acto y de todo el ser, es cuestión del corazón. El pecado es del corazón y no siempre de una exterioridad formal, como enseñaban los fariseos. El asesinato, por malo que sea, es realmente una expresión externa de una manifestación visible de un mal del corazón, de un mal interno. Entonces, puede ser que nos parezca que un asesino es muy malo y muy, no sé, en el buen sentido, no, mejor no les digo, en el buen sentido de la palabra pero puede ser muy malo. Sin embargo, el acto externo que vemos muy malo no es tan malo como lo que lo llevó al asesinato. ¿Qué es lo que hay aquí? Y el Señor Jesús es aquí donde empieza a reestructurarnos el modo de ver este mandamiento de no matarás. Me voy a cambiar de... No debemos pensar que en esto Jesús contradice la ley dada a los padres o en la Torá. De ninguna manera. Algunos interpretan la frase, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos? De esta manera, como si Jesús quisiera contradecir las tradiciones. En otra ocasión Jesús dijo al que los fariseos anulan la ley por sus tradiciones, pero este no es el caso. Lo que está diciendo Jesús es, ustedes saben desde la antigüedad que matar, cometer adulterio y mentir va contra la ley. Lo que no saben, aparentemente, es que esto de matar o cometer adulterio no consiste solamente en el acto, sino también en la actitud. No son asesinos, mentirosos y adúlteros únicamente los que cometen el acto externo, sino que también lo son los que por su actitud quebrantan la ley de Dios. Y Jesús empieza a dar una serie de ejemplos. Y aquí tenemos el primer ejemplo. Jesús habla de no matar, pero también está diciendo del que odia a su hermano, del que le dice necio o fatuo. En esencia, está transgrediendo el mandato de no matarás. Cuando el Señor Jesús un poquito más adelante dice que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos pequeños, se refiere a lo corto, no matarás, es muy cortito, pero tiene implicaciones muy grandes, porque el que odia a su hermano lo está matando. Y ojo,
porque está hablando de un regenerado. El que odia a su hermano, al que se sienta junto a él en la iglesia, lo está matando. Y no solo se mata físicamente, se mata cuando se nos ocurre robarle la paz al hermano porque andamos hablando mal de él, chismes que no son verdad. Cuando andamos, como dicen los cubanos, de chismosos y breteros, diciendo cosas que ni nos constan, que no sabemos por qué, o porque, como veíamos en las bienaventuranzas, porque nos pica la justicia del hermano y entonces queremos que se opaque junto a mí, porque entonces yo no estoy brillando tanto. En ese sentido, cuando hacemos eso, estamos odiando y estamos matando al hermano. ¿Qué más dice? Porque esta parte está muy resumida y es muy interesante lo que el maestro nos dice. Jesús ilustra y aplica su enseñanza con ejemplos muy comunes de la vida de su tiempo, pero también del nuestro. Eso de decirle necio al hermano, pues siempre se nos sale, ¿no? A cualquiera. Y sin embargo, no solo es cuando lo hacemos en el sentido de lastimarlo, de hacerlo sentir menos, de menospreciarlo, de le estoy diciendo necio porque yo aquí traigo algo clavado contra él. Después de hablar del asesinato, pone como ejemplo al que odia a su hermano y que por eso tiene que cambiar su disposición interior antes de llegar ante el juez. Dice, si tú estás odiando a tu hermano, si tienen una rencilla, si le debes algo y porque lo odias no le quieres pagar, pues abusado, porque vas a pagar todo lo que le debes y vas a estar en la cárcel, vas a sufrir las consecuencias hasta que pagues todo lo que debes. Muestra de esta manera que la actitud interior de odiar es en esencia una desobediencia contra el mandamiento. La relación con el hermano tiene que llevarse a un nivel más alto. Si el hermano tiene algo contra mí, supongo que lo que tiene contra mí es legítimo, suponiendo que es legítimo, entonces tengo la obligación de reconciliarme con él antes de tratar de agradecerle a Dios en el culto formal, en el culto público. Esto nos indica lo que tiene que preceder. ¿Qué tiene que preceder? Nuestra actitud hacia el hermano, si de verdad es algo legítimo lo que él tiene contra mí. El segundo ejemplo nos dice o nos habla del adulterio. Y Jesús está aplicando la misma lógica que en el anterior. Y lo extiende todavía más, lo hace todavía más profundo esto de no cometerás adulterio, lo lleva al divorcio. La actitud interna de no cumplir con la palabra empeñada dentro del matrimonio es también una infracción al mandato de no cometer adulterio. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo, ¿oísteis que también les fue enseñado no cometerás adulterio? Pero yo les digo que cualquiera que vea a una mujer y la codicia en su corazón ya cometió adulterio. En esto creo que todo nos queda claro, no necesitamos más. Pero el hecho de no llevar un matrimonio sano, de una felicidad, pero no en el sentido del mundo, sino del contentamiento y bajo los lineamientos de Dios, en este sentido, varones, amad a sus mujeres y mujeres, porque son amadas, respeten. Si no se están dando estas pautas, entonces estamos violando el mandamiento de no cometerás adulterio. Y aquí vemos la importancia de que mientras los fariseos traen ante Jesús a la mujer adúltera, pero al adúltero no, pero la quieren lapidar, entonces les está enseñando, ¿y ustedes? ¿Y su matrimonio? ¿Ustedes están llevando un matrimonio conforme a lo que Dios está mandando? Y está condenando. Si ustedes no están llevando un matrimonio conforme a la ley de Dios, están transgrediendo el mandamiento. Tercer ejemplo, Jesús continúa hablando de la santidad de la palabra. Cumplir con el juramento que yo hago. Toda palabra del cristiano tiene que ser la verdad. Y en este sentido también está relacionado muy directamente con el mandamiento que dice, no hablarás falso testimonio.
En muchas ocasiones hemos explicado lo que quiere decir no darás falso testimonio. Y esto es que la mentira está directamente relacionada con el pecado y con la muerte. Por medio de la mentira entra la muerte en el mundo y el pecado. Así que cualquier mentiroso está mentiroso en el sentido de una actitud continua, de alguien que le gusta decir mentiras. Entonces está transgrediendo también en este sentido la santidad de la palabra, porque el cristiano tiene que hablar con verdad. Porque no solo es en el sentido de que Satanás es el padre de los mentirosos, también está diciendo cada vez que dices una mentira, estás haciendo mella a la imagen de Dios que hay en ti. La estás profanando todavía más. Le estás ahí haciendo más daño de lo que ya el pecado en sí mismo le ha hecho a la imagen de Dios en nosotros. Y nosotros debemos estar comprometidos a hablar con verdad. La verdad es, Pilato decía, ¿no? ¿Y quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y Jesús ya le había dicho a sus discípulos, yo soy la verdad y soy la vida. Pero también estamos hablando en términos de que todo lo que Dios dice es verdad. Todo lo que hay en la Torá, todo lo que hay en el Nuevo Testamento es verdad. Y estamos comprometidos a hablar con verdad bajo cualquier situación, porque la ley del Señor está haciendo su obra en nuestro corazón. El que ha nacido de nuevo es justo, y su justicia sí excede a la de los escribas y de los sacerdotes y fariseos. Ya no vive para sí y sus deseos. Ya no se siente satisfecho de sí mismo. El regenerado que vive en santidad se ha convertido en pobre en espíritu, en manso, en misericordioso, en hambriento de justicia. Su corazón ha sido purificado por causa del sacrificio de Jesús en la cruz. El regenerado ama a Dios y anhela ama a Dios aunque sigue siendo pecador, sí, pero aún así lo ama y aún así anhela su gloria. Ya no está en enemistad con Dios. Ve la santidad de la ley, se da cuenta que si la ley ya no lo está condenando, entonces ve en ella al ayo, al guiador, al que le enseña a andar con corrección. Y nada lo atrae tanto como vivir conforme a la ley que Dios ha dado. Esa justicia supera a la de los fariseos. Entonces nos estamos dando cuenta que no se trata de cumplir externamente, no se trata de ser confrontados porque no cumplo los 10 mandamientos, se trata de ser confrontados porque ¿qué es lo que hay aquí y aquí que me lleva a transgredir el mandamiento? Y no es otra cosa más que pecado. Y la conciencia de eso me hace caminar en santidad cada día más. El maestro Gerald concluye así. Toda esta lección nos orienta hacia la ley en una nueva perspectiva, la de mostrar que la ley sigue siendo válida y que lo importante es su cumplimiento también por nuestra parte. Un acatamiento que no sea sincero e interior es igualmente pecado. La lección de hoy no nos permite pensar que podamos lograr una rectitud exterior formal por la ley, sino que nos enseña que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Solamente los salvos logran una justicia mayor que la de los fariseos. Y así concluimos nuestra clase de hoy. Déjenme dejar de compartir. Okay. Y entramos en nuestra sección de preguntas, de comentarios. Déjenme prender mi bocina. Ya
ya prendí mi bocina. Si alguien tiene un comentario, una pregunta, es tiempo de hacerla. ¿No? Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, entonces vamos a orar. ¿Aquí no hay preguntas? ¿Comentarios? Vamos a orar para despedirnos. Oremos. Soberano Padre, te damos una vez más gracias porque tú, Señor, nos transformas. Tú, Señor, cambias y santificas nuestro ser en tu verdad. Y esa es tu palabra, Señor. Te damos gracias porque en estos estudios sabemos que estás santificando a tu iglesia y haciendo, Señor, en nosotros cambios significativos en cuanto a nuestra manera de pensar e interpretar tu palabra. Te damos gracias por la obra tuya, Señor, en la cruz, la cual, Señor, nos ha capacitado para poder entender. Y nos ha capacitado, Señor, también para vivir, Señor, una vida de gratitud en obediencia a ti por esta salvación tan grande que hemos recibido por los méritos de tu Hijo Jesús. Gracias te damos porque seguirás actuando, Señor, en nosotros, seguirás actuando, Señor, en tus redimidos, seguirás actuando en tu pueblo. Bendícenos y utilízanos para la gloria de tu nombre. Te lo imploramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno.